Cambio climático, empresas y sociedad. Aquí presentamos a la ciudadana Ángela Castañeda Becerra, quien nos acompaña como una joven emprendedora el día de hoy. Bienvenida. También nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Frías. Bienvenido, ingeniero. También en este panel estará presente el ingeniero Daniel Félix Terán. Bienvenido. Y para moderar este conversatorio está el licenciado Rigoberto Arriaga. Bienvenido. A quien doy el uso de la voz para que nos presente un poquito más amplio este conversatorio. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Conversatorio Cambio Climático, Empresas y Sociedad. Ciudadana Ángela Castañeda Becerra comenzó su activismo a la edad de 14 años en la red Paz MX, donde ha mantenido su participación activa hasta la actualidad. Participó en el Senado de la República en el marco del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, así como una destacada participación en el foro Generación Igualdad. Participó también en una sesión de escucha a adolescentes con el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca para el actual gobierno del presidente John Biden. Formó parte del curso Activismo por tus Derechos, donde lideró la creación de una campaña ambiental regional. Entrevistadora a jóvenes en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27 por sus siglas, en Egipto. Co-creadora de un proyecto de educación financiera con el cual formó parte del programa Jóvenes en Acción, programa que es impulsado por la Embajada de Estados Unidos en México. Seleccionada como parte de la delegación sinaloense para la Local Conference of Youth. Recientemente participó en la Conferencia Regional de las Juventudes de Latinoamérica 2023, realizada en Bogotá, Colombia. Actualmente es estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente en esta ciudad. Bienvenida, Ángela. Licenciado Daniel Félix Terán, licenciado en Comercio Global en la Universidad México Internacional en la ciudad de Culiacán. Estudios de Gestión Internacional en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, China. Estudios de Capacidades Gerenciales por parte del Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo, el ICAM, en Culiacán. Subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco. Es socio fundador de 3 empresas con presencia en Culiacán y Mazatlán en el ámbito deportivo de construcción. Funge como director de Vidafel Inmuebles y Desarrollos y actualmente es presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda Sinaloa Canadevi. Bienvenido, licenciado Daniel. Juan Carlos Frías, ingeniero Juan Carlos Frías, ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad del Valle de México, diplomado en innovación empresarial por la Universidad del Valle de México, especialista en reciclaje mecánico de plástico y procesos afines. Cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de reciclaje mecánico de plástico, adquiriendo conocimientos en diversos países como Estados Unidos de América, Colombia, Japón, España y Turquía. Su más reciente éxito se materializó el 26 de octubre del 2022 con el diseño, funcionamiento e inauguración de la planta de regeneración de manguera de polietileno agrícola más grande de México, ubicada en Culiacán, Sinaloa. Esta instalación, perteneciente a la firma internacional israelí Netafim, una empresa del grupo Orbia, ha sido llevada a cabo bajo su mando como director de planta, posición que ocupa hasta la fecha. Bienvenido nuevamente, ingeniero. En el transcurso de este foro hemos escuchado diversos conceptos y sobre todo la problemática que engloba y encierra el cambio climático. Pero déjenme decirles que cada uno de nosotros lo ve de manera diferente dependiendo del sector y la actividad que uno desarrolla. Si lo vemos como sociedad en general, de manera general, lo relacionamos con los cambios bruscos de temperatura a lo largo de un año. Tenemos varios ejemplos que como sociedad nos ha tocado vivir. Por ejemplo, recordemos las olas tan extremas de calor que se han presentado en países europeos a finales del siglo pasado y las olas extremas de calor que ha también sufrido la ciudad de Chicago a principios del siglo XXI. Esto ya nos preocupa sobremanera porque
A ver, tenemos un pequeño problema con el audio. Ok. Nos preocupa sobremanera en el sentido de que no nada más nos está quitando confort, sino que nos está quitando la vida. Es sumamente lamentable que por situaciones de esta naturaleza, realmente como sociedad y como país y a nivel mundial, estemos seriamente afectados. Ok, muchas gracias. Continuamos. Gracias. Dentro de las actividades más fundamentales que el ser humano ha tenido durante toda su existencia en la Tierra, han sido precisamente el procurarse una alimentación y el procurarse una vivienda. De manera ancestral siempre nos hemos visto obligados a cumplir de manera prioritaria estos dos principales satisfactores que son indelebles del ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros como sociedad realmente sí quisiéramos conocer de qué forma nosotros hemos enfrentado la primera de ellas, y más nos preocupa como país, realmente nos mortifica como Estado. Somos un Estado netamente agrícola, somos un Estado que el motor principal de nuestra economía es la agricultura, y por ello estamos aquí para conocer qué estamos haciendo en ese sentido. Si bien es cierto, no podemos dejar de parar la producción agrícola, la producción de alimentos, la generación de la cadena alimenticia, sí podemos, como bien decía la conferencista que nos antecedió, sí podemos disminuir de manera importante la huella de carbono. Y para hablar sobre ese tema, ¿quién mejor que el experto representante a nivel mundial, que es la empresa que hoy por hoy lleva la vanguardia en la utilización de los esquemas de fertirrigación, que a su vez de incrementar la producción agrícola, también disminuye el uso de agua en todos sus cultivos? Por eso le cedo el uso de la voz a mi compañero Juan, por favor. Muchas gracias por la invitación y por la cálida bienvenida. Yo quisiera platicar un poquito sobre lo que hacemos en Netafim. Como lo compartieron, Netafim es una empresa israelí, líder internacional en riego por goteo. Este riego por goteo es una tecnología que se inventa en Israel hace más de 50 años con un solo fin: poder sembrar en el desierto. La madre de la inventiva es la necesidad, y los israelíes tienen mucho territorio, pero poco es ávido para la siembra. Entonces empiezan a descubrir e innovar cómo poder sembrar en el desierto, y hoy en día el 99% de los campos en Israel se riegan bajo esta metodología. Ellos son capaces de sembrar olivas, principalmente aguacate, diversos cultivos que le dan de comer a la población, y comparten esta tecnología alrededor del mundo, haciendo crecer Netafim. Hoy Netafim es mexicana, parte del grupo Orbia, uno de los multinacionales más grandes que tiene el país. Entonces seguimos esta carrera por la innovación para llevar soluciones alimentarias a la población, pero nos encontramos ahora en el 2020 con otro problema. Las soluciones del hoy son los problemas del mañana. Lo que antes nos llevaba, nos comunicaba, lo que antes nos transportaba, lo que antes nos cubría una necesidad, se convierte en un problema en el futuro. ¿Por qué? Únicamente por la falta de responsabilidad. Hoy en día, con el desarrollo de la aversión hacia los plásticos, Netafim, de ser una empresa que llevaba alimento a las personas y salvaba los recursos hídricos de la gente, se percibe como un agente contaminante de los suelos y de la atmósfera. Pero
mi conversación quiero que haga conciencia en cada uno de ustedes hacia todo este tema de la sustentabilidad y circularidad, en el enfoque de quién tiene la responsabilidad, la sociedad civil, el gobierno. La verdadera responsabilidad la tenemos todos y cada uno de nosotros a través de estas necesidades que día a día tenemos. Entonces, sustentabilidad es responsabilidad. Responsabilidad con las futuras generaciones de consumir los recursos adecuadamente. Entonces, cuando adoptamos esa responsabilidad, ya sea la sociedad civil, la gente o las empresas o los gobiernos, es el mejor enfoque que podemos tener hacia alargar nuestra residencia en este planeta. Netafimo hoy tiene la iniciativa Rellén, es una iniciativa que pretende recolectar toda la manguera que mandamos a los campos y tenemos un objetivo para 2025 de poder usar 40% de material reciclado en todas las líneas del mundo, en los 20 países que estamos. Entonces, pasando un poco la estafeta de esa conversación, quisiera también conocer un poco las necesidades. Cubriendo las necesidades sabemos que necesitamos alimentación, pero también necesitamos casa, transporte, vestido. Entonces, tratemos de entrar en esa conciencia de que no es solo el hoy, tenemos que empezar a trabajar para que las personas adquieran un poquito de responsabilidad de lo que es el mañana. Y de esa forma, entrando a una cultura circular, a una cultura sustentable, podemos hacer más con menos. Sí, efectivamente, Juan, como lo mencionas, si bien es cierto, iniciamos la plática mencionando los eventos climáticos tan adversos que sufrió Europa y Chicago con la muerte de miles de personas por las olas extremas de calor, yo creo que si pensamos en cómo nos ha afectado últimamente a nosotros el cambio climático y quisiéramos traer ejemplos de actualidad, no nos vayamos tan lejos. Tuvimos recientemente el huracán Otis, que devastó el puerto de Acapulco, y que si bien es cierto es un ejemplo de devastación y que los expertos hoy por hoy a nivel mundial no se explican cuál es la variable que todavía no consideran en la ecuación climática, el fenómeno ahí está, los daños ahí están. Sin embargo, todo mundo, hablando de expertos, académicos, investigadores y la sociedad en general, le atribuye las causas de ese fenómeno al cambio climático. Y hoy por hoy es lo que nos ocupa en este foro. Y si queremos traer otro ejemplo también de actualidad, pero que sea de manera regional, hemos estado viviendo como Estado de Sinaloa una sequía tremenda, una sequía que está impactando y que va a impactar de manera muy considerable la producción agrícola de nuestro estado. Nos va a obligar a disminuir la producción de granos. El principal impulsor, el principal pistón, el principal motor de la economía sinaloense, entre otras, es la agricultura. Entonces, yo creo que estas prácticas que ustedes día a día están llevando a cabo en la agricultura, mucho de ello colabora para mitigar las acciones de la sequía, que indudablemente fueron provocadas o han sido provocadas por el cambio climático. Yo creo que por eso obedece muy bien la presencia de los expertos como ustedes en un foro de esta naturaleza. Y si pasamos a la segunda de las necesidades que mencionábamos también como necesidades básicas del ser humano, ¿cuál es la otra que el ser humano ha buscado a lo largo de toda su historia? Precisamente el techo, precisamente la vivienda. Yo estoy seguro, Daniel, que una vivienda de hace 20, 30 años no tiene las mismas características que una vivienda en la actualidad. Eso es indudable porque los materiales con los que las fabricamos son diferentes a las que usábamos hace 30, 40 años. Seguramente la huella de carbono que emitimos en ese entonces, indudablemente es mayor que la que ahorita como industria del desarrollador de la vivienda está buscando impactar lo menos posible. Pero para este tema, pues el experto eres tú y quisiéramos escucharte cuál es la perspectiva que tiene precisamente la Cámara, en este caso los desarrolladores de vivienda, y cuáles son los retos a los que se está enfrentando y cómo los estamos resolviendo. Y como bien dijo Juan, las soluciones del día de hoy es muy probable que sean el problema del día de mañana. Sí. Muchas gracias, Rigoberto. Muchas gracias, secretaria, por la invitación.
Para empezar, voy a empezar con eso que citaste, ¿no? Las soluciones de hoy son los problemas del mañana. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? No nada más en México, sino en todo el mundo. Las poblaciones aledañas a las ciudades, las rancherías, están migrando a las ciudades por los estudios, la vivienda, una mejor vida, y se les está dando alguna solución. ¿Cómo? Pues poniendo al alcance tal vez la vivienda, el desarrollo de las ciudades, crecimiento de vivienda tanto horizontal como en lo vertical. Pero esto tiene un efecto colateral, como bien lo mencionas, y se está viendo afectado. La industria de la construcción es hoy por hoy la que más daña al medio ambiente, puesto que las reservas territoriales, áreas verdes, debido a esa expansión de las ciudades, pues se está viendo afectada, ¿no? Aún cuando dentro de los gobiernos existe una regulación de impacto ambiental, pues no deja de afectar el hecho de que hay más calles pavimentadas, mayores drenajes, y el hecho de tener una vivienda, por ejemplo, no solamente es el espacio en donde esa vivienda está ubicada, es todo lo que hay detrás en la industria para construir esa vivienda. Es decir, una vivienda necesita acero, necesita cementos y concretos, necesita piso, necesita grifería, cobre para sus tuberías y PVC para sus drenajes. Todas esas industrias obviamente tienen una huella de carbono. Entonces, no nada más es el impacto en ese terreno en donde se construye la vivienda y qué árbol se quitó, se movió de ahí para construirla, sino esa huella de carbono que está dejando toda la industria alrededor de la construcción de esa vivienda, ¿no? Entonces, sí estamos tomando medidas, hoy que está muy latente el tema de la Agenda 2030, regulaciones que se están promoviendo para obligar al constructor, al desarrollador, a que se apegue a ciertas ecotecnologías que debe de incluir una vivienda con el fin de reducir el cambio climático, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito más adelante de aquellas ecotecnologías que ya se están utilizando en la actualidad y que están reguladas en sinergia, por ejemplo, con dependencias como el Infonavit, que para que puedas ser acreedor a un fondo debes de cumplir con ciertos requisitos de productos o que debe de incluir la vivienda ya sustentables, impermeabilizantes, grifería, focos LED, incluye la ubicación y orientación de la vivienda para que entre más luz de día y no demande tanta energía eléctrica, boilers eléctricos, entre otras cosas, ¿no? Incluidos los concretos y los aceros reciclados. Pero me gustaría que continuáramos con Ángela. Ahorita les platico un poquito más sobre aquellos insumos que actualmente en aportación a la mitigación o reducción del cambio climático estamos aportando como industria. Muchas gracias, Daniel. Indudablemente no podemos ni dejar de producir alimentos, ni dejar de desarrollar vivienda, pero lo que sí podemos es ser más ingeniosos en que esa huella de carbono que mencionas precisamente impacte lo menos posible y de alguna manera colaboremos a mitigar lo que al día de hoy ya existe. Pero yo creo que esa gran tarea, a menos de escucharnos egoístas, creo que es un trabajo monumental, coincidirán con nosotros, que tiene la juventud por delante. Nosotros estamos generando una huella de carbono con nuestros hábitos, ya lo decían nuestros antecesores, estamos generando una huella de carbono porque estamos produciendo, pero es precisamente la juventud no nada más de México, la juventud mundial, que es la que va a enfrentar y va a afrontar cómo disminuir esa huella de carbono en los procesos futuros. Para eso, Ángela, sí nos gustaría ver la perspectiva de la juventud, cómo está participando la juventud en estos temas y qué es lo que bajo tu punto de vista y opinión está haciendo, se está uniendo. Yo creo que vamos por buen camino.
porque tu sola presencia en este foro motiva e incentiva a la juventud, en este caso sinaloense, a que colaboren y participen en las medidas de mitigación. Saben que es posible, saben que están representados, saben, se han de sentir motivados con tu sola presencia en el foro. Así que sí nos gustaría escuchar tu punto de vista. Buenos días a todas y a todos. Como juventudes tenemos un papel muy importante dentro de lo que es ser ambientalistas, porque nosotros somos los que nos vamos a quedar en este mundo. Y de hecho, el sábado estuve colaborando con un alumno también de la Embajada de Estados Unidos y estaba escuchando a otra niña que decía, es que los adultos lo único que piensan es en cómo van a terminar su vida, mientras que nosotros estamos pensando todavía en cómo la vamos a continuar, cómo es que vamos a sobrellevar todo esto, este mundo que vivimos, que apenas estamos iniciando, ¿no? Y de verdad la juventud latinoamericana tiene muchísima voz y muchísimo potencial, pero al ser juventudes y más mujeres vivimos una vulnerabilidad muy grande al estar en un mundo tan adultocéntrico como el que estamos hoy en día. Es difícil y es cansado tratar de hacer del mundo un lugar mejor, porque muchas veces no se nos escuchan o no se nos toma en cuenta lo que nosotros tenemos para decir, o simplemente nos quieren para cumplir alguna cuota, ¿no? Como que, pues, una juventud, listo, pero realmente no nos meten como este tipo de espacios porque realmente nos quieren escuchar. Y bueno, hace un mes precisamente estuve en Colombia, en la RCOI, y fue muy inspirador porque eran 300 juventudes de toda Latinoamérica que trabajamos un posicionamiento regional, que no fue nada sencillo porque ese posicionamiento nos llevó como 5 meses, fueron más de 10.000 horas de trabajo, y bueno, ese posicionamiento se va a entregar próximamente en la COP28 en Dubái. Entonces nos gustaría que realmente las personas que están aquí el día de hoy se dieran la oportunidad de leerlo, de firmar también la petición que tenemos en Change.org, que nuestro trabajo pues vale muchísimo, tiene muchísimo valor porque nosotros lo hacemos de corazón, a nosotros no nos pagan, no nos dan nada a cambio. Y también creo que algo que al ser jóvenes nos frena mucho es que México es uno de los países más peligrosos para ser ambientalistas. Y aunque tengamos el acuerdo de Escazú y México lo tenga firmado y ratificado, pues eso realmente no significa nada si no tiene una implementación correcta. Y justamente ahora yo formo parte de Escazú Ahora México y estamos como que tratando de impulsar este acuerdo a nivel nacional. Y algo también como que es muy considerable dentro de como todo este tipo de activistas es que somos las mismas personas. O sea, si ustedes se dan como el tiempo de buscar a los grupos de activistas de México, somos los mismos. ¿Por qué? Porque nadie más lo hace, nadie más le interesa, y porque somos los únicos que estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para poder hacer lo que nosotros queremos. Entonces, el estar aquí el día de hoy para mí es muy importante y muy significativo porque es la primera vez que me invitan a un evento dentro de mi estado. Es la primera vez que se me reconoce mi trabajo que tengo haciendo desde hace 5 años, casi 6. Y bueno, el reconocimiento también es una parte muy importante de esto porque a mí se me ha reconocido mi trabajo más veces fuera de mi país que dentro de. Entonces, por favor, les pido a las autoridades aquí presentes, a ustedes adultos, que nos reconozcan nuestro trabajo, que realmente se pongan a pensar en qué es lo que hacemos nosotros como juventudes y qué es lo que también podemos aportar, porque tenemos una voz que es muy importante y pues que nuestras perspectivas son muy diferentes que las de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Realmente inspirador lo que nos acabas de comentar. Sinceramente creo que se está cumpliendo el objetivo. El paso número 1 era precisamente ofrecer información de primera mano de cada uno de los expertos, como bien lo hicieron Juan, Daniel, Ángela, pero el ingrediente fundamental para que esta información no nada más se emita, sino que llegue y toque los corazones y toque las almas de todos nosotros, es precisamente que invite a la reflexión. ¿Cómo no nos va a invitar a la reflexión el papel
y la opinión que tiene la juventud sobre nosotros los adultos y lo que estamos haciendo y cómo estamos precisamente afectando al planeta, cómo estamos precisamente afectando nuestros ecosistemas a nivel mundial con nuestras acciones y nuestros malos hábitos. No podemos dejar de producir alimentos, eso nos queda claro, pero lo que sí podemos es precisamente seguir innovando para poder incrementar esos niveles de producción alimenticia, seguir de la mano con los hombres del campo, seguir de la mano con los agricultores, pero también seguir de la mano con la ciencia y la tecnología, para que a través de la investigación y desarrollo tengamos que ofrecer mejores productos. Entonces, yo sí quisiera, Juan, que nos comentaras en el sector que tú representas, cómo están adaptando sus tecnologías y prácticas de riego para ser más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Finalmente, considerando los desafíos del cambio climático que hoy por hoy estamos enfrentando. Ha sido complicado Netafim siendo una empresa con más de 50 años y teniendo soluciones variadas. Cuando salimos al mercado a buscar una solución, por ejemplo en tecnología, para poder hacer el reciclaje de nuestra manguera, en el mercado industrial las opciones de reciclaje que había para polietileno agrícola, que es el material que nosotros usamos, eran muy inciertas. O sea, llegaban empresas y que nos decían, hay inversiones de $5 millones, no te garantizo que ese sistema solucione lo que tú quieres. El camino que empieza a recorrer Netafim ya lleva más de 10 años desarrollando tecnologías para reciclaje. Todas las tecnologías que tenemos nosotros son propias, son una especie de Frankenstein, le llamamos nosotros, entre tecnologías americanas, turcas, japonesas, alemanas, etcétera. Hacemos una implementación y ponemos en marcha una pequeña planta de reciclaje en Fresno, California. Esto como un modelo mínimo viable para poder tratar de expandir esta iniciativa. Hoy en día el reciclaje como tal ya es anacrónico. El reciclaje como tal, como opción de solución de los años 80, 90, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque el reciclaje tiene que ir más allá, tiene que llevar un enfoque circular. Es decir, no solamente tenemos que agarrar la botella, reducirla, reutilizarla. Ahora tenemos que garantizar que esa botella o esa manguera de irrigación en nuestro caso se vuelva a transformar en el mismo producto que era. Esto porque estamos entrando a un enfoque de economía circular. Este es el programa o la idea que adopta Netafim, la idea que adopta todo Grupo Orbia para tratar de mitigar el impacto que tenemos. Las necesidades no se van a acabar. Las necesidades de alimento, todos las tenemos, son básicas. Las necesidades de casa, vivienda, hoy en día somos 8,000 millones de habitantes en este planeta y para 2050 creo que vamos a ser más de 15,000. Ahí si el dato me falla, discúlpenme. Pero toda esa población va a necesitar comer. Los suelos fértiles están acabando. Y puedo yo seguir continuando una lista de problemas. El tema no son los problemas, son las soluciones. La economía circular pretende concientizar a todos y cada uno de nosotros que los productos que utilicemos tengan la capacidad de volver a nacer como ese mismo producto. Es decir, compro una botella, la bebo, me aseguro que esa botella se disponga de la manera adecuada para que vuelva a ser otra botella. Y en esa situación tenemos responsabilidad, tanto actores empresariales, nosotros al generar productos que tengan estas capacidades, la sociedad al comprar productos que tengan esas capacidades e invertir su dinero en empresas que tengan preocupación por estos temas, y la parte gubernamental en dar un marco legal adecuado para promover el uso de estos productos. Hoy, por ejemplo, en Día de México, el marco legal que hay para poder reciclar es casi nulo. Es muy difícil poder reciclar en este país por el marco fiscal
que está. No es una cuestión estatal o es más bien un marco fiscal que debe de solucionarse en voz de, para que podamos beneficiar al reciclador. Entonces, bajo ese esquema, es todo lo que hay que decir. Adoptar conciencia para llegar a la sustentabilidad, para tratar de garantizar el futuro. Y Netafim se está sumando a esta corriente de la economía circular. Nos falta mucho, esperamos que para 2030 podamos garantizar circularidad en todas nuestras líneas y a la fecha vamos bien. Hoy en día vamos a un 70% de utilización en nuestras líneas, con el benchmark de la industria es alto, y pues ir por más, interesar y tratar de entrar a este tipo de foros, comunicar lo que estamos haciendo y que cada vez más y más empresas se sumen a esta economía circular. Muchas gracias, Juan. De hecho, nosotros como sociedad aplaudimos y valoramos, así como apreciamos muchísimo el trabajo que vienen realizando las empresas de tu sector, porque yo creo que ahí está la clave y lo acabas de mencionar. Con el ejemplo que ustedes están poniendo, seguramente más empresas se van a subir al barco para poder llevar a cabo también inversiones fuertes en investigación y desarrollo que contribuya a la mitigación de las acciones del cambio climático. Entonces, enhorabuena y felicidades por ello. En el caso de la vivienda, Daniel, aquí yo quisiera sí que nos explicaras un poco de qué forma involucran ustedes a las comunidades locales en el desarrollo de las viviendas sostenibles y, por supuesto, en la mitigación de los impactos del cambio climático. Yo creo que ese es el punto fundamental, ese es el, digámoslo coloquialmente, el meollo del asunto en el tema de la construcción de viviendas sustentables. Sí, mira, me parece fundamental este tipo de foros. ¿Por qué? Porque creo que un primer paso, si queremos edificar sobre piedra, es la concientización, la educación de todos como ciudadanos, porque los responsables del cambio climático no es gobierno, como bien lo decías, no es la iniciativa privada, somos todos como sociedad. Entonces, este tipo de eventos, entre más comunes se vuelvan, entre más se concientice a la sociedad, pues vamos a ser más pro a llevarlos o a traerlos a la ejecución, a la actualidad, que se den por inercia. Obviamente tiene que haber un líder. En este caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en China el mes pasado y vi la ciudad en la que estuvimos, el 100% de los camiones urbanos, por ejemplo, son eléctricos. El 100%. Pero ahí la iniciativa fue del gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Que dice, voy a dar un incentivo, no va a haber impuestos, pero de aquí al año X necesito que todos sus camiones sean eléctricos, inviertan. ¿Cómo le van a hacer? Es problema de la iniciativa privada. Yo les voy a condonar a lo mejor los impuestos, pero produzcan. ¿Y qué es lo que han logrado después de 10 años? Que el 100% de su flotilla en transporte urbano es eléctrico. Y dices tú, ¿cómo es posible que un camión con 100 pasajeros de X cantidad de tonelaje se mueva con energía, con baterías? Pues sí, el 70% de todos los vehículos en la ciudad son eléctricos. Entonces, sí tiene que haber una iniciativa, sí tiene que haber un marco regulatorio, como bien lo dices tú, Ángela. Es muy poco lo que se cacarea este tipo de eventos, por eso creo que se tiene que seguir promoviendo para que se tome conciencia y a la par se tomen decisiones. Desde la industria de la construcción, por ejemplo, hace algunos años para acá, Infonavit puso un candadito a los desarrolladores y les dijo, a ver, si ustedes a mí no me entregan una vivienda que por lo menos tenga 6 atributos sustentables, a ningún derechohabiente yo lo voy a forar o le voy a prestar para que les compre una vivienda. Es decir, dentro de esos 6 está, por ejemplo, que el boiler, aquel boiler de 40 litros, a quien no le tocó, incluso todavía los hay, que viejo, prende el boiler. Ahí salen con las pestañas todas quemadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tienes que esperar con el gas ahí prendido para que se caliente? Entonces, hoy por hoy, y más económico todavía, estos boilers eléctricos, de paso,
que le abres a la llave y a los 5 o 6 segundos ya está saliéndote el agua caliente. Ahorradores. Esa es una de las condicionantes que puso Infonavit, por ejemplo. Los focos LED. Recuerden estas bombillas de 100 watts que teníamos, que las prendías y las tocabas y te quemaba la mano. Hoy por hoy tenemos la misma intensidad de luz con un foco LED de 10 watts. Lo mismo. Y no se calientan. Entonces, dentro de eso también vienen, por ejemplo, las llaves, los monomandos para los lavabos, ahorradoras, las regaderas también ahorradoras, tazas de baño, impermeabilizantes, por ejemplo, que eran a base solvente, a base del petróleo, y que hoy son base agua. ¿Qué te dice Infonavit? Si tu impermeabilizante es base solvente, no cumples y no pasa. Existen verificadores que obviamente durante la construcción de las viviendas están checando que se den esos escenarios. Entonces, sí es muy importante insistir, pero sobre todo dentro de un marco regulatorio, porque no hay quienes tienen la misma conciencia y que están encaminados con la misma directriz de proteger el cambio climático. Entonces, tendría que ser general, que aplique para todos, para que en la medida de lo posible y con el paso de los años se vaya mitigando. Las ciudades van a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo, y parece irónico, pero por ejemplo en Sinaloa tenemos un déficit de vivienda. En Sinaloa nos hacen falta alrededor de 176,000 viviendas. Es decir, hacen falta desarrolladores. O ya no te alcanza para comprar una vivienda. O si compro vivienda la voy a ir a comprar en las periferias y me cuesta más caro meterme a la ciudad que mejor pues, seguir viviendo con mi suegra, aquí a lo cortito de mi trabajo, ¿no? Otra condicionante que te ponen, por ejemplo, en una Secretaría de Desarrollo Urbano a la hora de autorizar un proyecto inmobiliario es que por lo menos a 2.5 kilómetros de tu desarrollo exista una escuela, existe un hospital, existe un supermercado, y esto obviamente tiene un trasfondo, tiene una finalidad, ¿no? De que tus traslados no sean tan prolongados, de que no consumas combustible. Entonces, todo eso viene y suma a este tipo de iniciativas, a este tipo de eventos, a este tipo de, pues a esta preocupación general, porque no es Culiacán, es en todo el mundo. Y aplaudo este tipo de eventos, lo repito, porque desde la concientización, desde la educación y desde promover y caraquear constantemente el cambio climático y cómo estamos dañando las futuras generaciones, porque también tengo hijos, qué mundo estamos dejando, qué estamos haciendo hoy para que ellos tengan una mejor ciudad y una mejor movilidad el día de mañana, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Creo que acabas de mencionar dos puntos claves y fundamentales en este tema, sobre todo orientado a la vivienda. El primero de ellos, insistes mucho en el tema de la socialización de este tipo de eventos. Yo creo que efectivamente son fundamentales y básicos para que la población en general conozca no nada más lo que estamos haciendo y que está abonando el cambio climático, sino de qué manera lo podemos mitigar. Y creo que un claro ejemplo que acabas de dar es precisamente cómo está afrontando la industria a la que tú perteneces para este tema en particular, número uno. Y número dos, que yo creo que nos queda de tarea también por segunda ocasión, fortalecer el tema regulatorio. Creo que es clave y creo que es fundamental para que podamos avanzar de la mano también sociedad y gobierno y poder tener una perspectiva más ilusoria a corto plazo, que podamos tener mejores perspectivas de crecimiento sin impactar tanto el medio ambiente. Muchísimas gracias. Ángela, pues como podrás ver, existe un contexto muy diverso en el tema del cambio climático y lo acabas de mencionar muy bien en tu intervención, pero quisiéramos conocer como joven ejemplar, como estudiante, ¿qué sugerencias tienes para poder involucrar a más jóvenes, aparte de que tu presencia aquí los motive, en la lucha contra el cambio climático, y cómo pueden influir esos jóvenes en las políticas y decisiones a nivel local y a nivel global? Si bien es cierto que en tu participación mencionaste que necesitamos escucharlos, necesitamos oírlos, necesitamos imitarlos, y qué bueno que el día de hoy nos acompañas, porque seguramente vas a ser una inspiración para muchos jóvenes hoy en día. Adelante. Es un tema complicado involucrar jóvenes porque muchos y muchas son apáticos.
ante este tipo de temas. Y tiene mucho que ver la socialización, justamente. Hace 2 semanas, una semana, no recuerdo muy bien, estuve en un conversatorio en Villa Juárez y las infancias repetían lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocen de estos temas. Entonces, ¿cómo vas a platicar con alguien sobre esto si no sabe lo que es? Una compañera que se llama Dalia Aguayo estamos organizando la primera cumbre climática infantil en el mundo, porque es algo que hace mucha falta. O sea, existen las cumbres climáticas de juventudes, pero no las de infancias. Y justamente también incluir la voz de las infancias es primordial, porque si yo les pregunto a ustedes qué infancia conocen que es defensora del medio ambiente, del territorio, ¿qué me van a decir? Exacto, yo la única persona que conozco es Francisco Vera Manzanares, que les invito a que lo busquen. Es un niño de Colombia, tiene 14 años, es un niño que desafortunadamente tuvo que dejar su país por amenazas. Entonces también nos enfrentamos como con esta barrera de ¿por qué para que nos escuchen nuestra vida tiene que estar en juego? Y bueno, ese es otro tema también por el que es como difícil incluir a las infancias, a las juventudes. Pero creo que hace falta mucho como el concientizar de por qué es tan importante que nosotros nos involucremos. O sea, que de verdad las juventudes se den cuenta la importancia y la relevancia que tenemos en ese tipo de temas. Tenemos el ejemplo de Montana, que no sé si sepan de ese caso, pero fue un caso de litigio climático en el que 16 juventudes e infancias en Estados Unidos demandaron al gobierno porque no les estaba haciendo valer su derecho a un medio ambiente sano y ganaron. Entonces, sí se puede y ellos son la prueba de, pero pues Latinoamérica es diferente. Latinoamérica es muy diferente desafortunadamente, pero pues se puede. Paso a paso se puede. Yo tengo compañeras y compañeros que han logrado muchísimas cosas. Yo en materia medioambiental pues todavía vamos, pero por ejemplo cuando tenía 15 años que fui al Senado de la República, gracias a esa participación que tuvimos, influimos en una reforma de ley para prohibir el castigo físico y humillante en infancias. Entonces, realmente tenemos este impacto y es ese tipo de cosas que hace que otros jóvenes te vean y digan, yo también quiero y yo también puedo. Y me ha funcionado mucho. También me tocó trabajar una vez con unas niñas que estaban en una casa hogar y el impacto que uno tiene se ve reflejado como de ciertas maneras, ¿no? Y muchas veces a mí me han dicho que ellos también quieren hacer eso. Me han pedido autógrafos. Los niños y las niñas son muy divertidos, de verdad, trabajar con ellos. Pero justamente también estamos como que el apoyo de nuestras autoridades para poder que esta concientización se lleve a cabo, porque nosotros solas y solos no podemos. No tenemos como este poder o los recursos para hacerlo. Entonces, el otro año que arranque esta cumbre climática infantil, nos gustaría muchísimo poder contar con el apoyo de muchas personas que están aquí el día de hoy. Muchas gracias, Ángela. Escuchándote nuevamente, sabemos que no todo está perdido. Nos lastima que lo expreses con tanta crudeza y con tanta frialdad el tema de los medioambientalistas en Latinoamérica y cómo lo afrontan ustedes el día a día. Pero creo que, repito, insisto, y quiero ser muy reiterativo, tu presencia en este foro, yo creo que va a dejar una semilla para que muchos jóvenes adopten esa posición que tú estás adaptando y que tengamos un futuro más cierto, sobre todo en aras de que la juventud intervenga de manera activa como tú lo estás proponiendo. Entonces, si tuvieran alguna reflexión final sobre el tema, Juan. Sí, quiero rescatar algunas cuestiones que mencionó Ángela. Primero, muchas felicidades por lo que estás haciendo. Te aseguro que si sigues trabajando con la pasión que demuestras en tu discurso, tarde o temprano vas a ganar dinero por lo que haces. Es una invitación también a todos los oyentes de esta plática. La pasión que le metan a todo lo que hagan va a ser la diferencia. El que estén aquí interesados en una cumbre como esta, en pláticas de este estilo, nos dan una nueva perspectiva a futuro, que al final eso es la sustentabilidad. La conciencia, como lo mencioné, el estar interesados por lo que va a pasar mañana, no solo por lo que está pasando hoy. Entonces,
bajo ese esquema también no hay, esperemos despertar en la juventud, que no haya apatía en la juventud, ya no la hay en los adultos, en algunos adultos, y despertemos esas conciencias juveniles a lograr un enfoque ecológico. Para lograr esto yo creo que hay 3 aspectos principales. Número 1, tiene que ser ecológicamente coherente. Siempre cuando uno lanza una oferta para una solución tiene que ser ecológicamente coherente. De ahora en adelante, todo lo que hagamos, si yo quiero instalar una cocina económica, si yo quiero poner un Uber, si yo quiero hacer la actividad que sea, debería pensar cómo hacerlo ecológicamente coherente. 2, socialmente impactante, es decir, que lo que yo vaya a emprender tiene que ayudar a la sociedad, no solamente a mí, tiene que dar un servicio, normalmente dar más de lo que estás recibiendo. Eso sería el paso número 3. Y el número 2. Y el número 3 es que sea económicamente viable, porque la conciencia y el discurso no es más que habladuría y discurso, sino realmente tenemos un enfoque que dé al crecimiento de la sociedad económicamente hablando. Es por eso que la mayoría de las iniciativas ecológicas llegan a fallar, porque nos concentramos mucho sí en la pureza del sentimiento de lo que queremos hacer, incluso alguna vez llegando a la radicalización de nuestras intenciones y amarrándonos en un árbol. Pero el tema no es que es solo eso, no es solo salvar el árbol, es salvar el árbol y salvar a nosotros y nuestra sociedad en el proceso. Esa es la reflexión que quisiera quedar, ese es el reto realmente, cubrir nuestras necesidades al mismo tiempo que extendemos la vida de los recursos y del planeta. Muchas gracias, Juan. Daniel, una última reflexión. Sí, mira, hay que atrevernos. ¿Qué es lo que menciona Ángela? Que por miedo no actúan, por miedo no se suman. Entonces, yo creo que hay que atreverse, así como todo aquel emprendedor que con todo y dudas, pero se avienta a poner su changarro. Hay que atreverse, hay que hablar sin filtros, es algo que te reconozco. No cuidas las formas porque no estás viendo qué intereses estás dañando. Y eso es muy bueno porque estás hablando desde el ser. Y creo que eso es básico para defender nuestro medio ambiente, porque al final del día pues somos seres humanos, somos parte de la naturaleza. ¿Qué mensaje quisiera dejarles? Que hay que hacer nuestra tarea. Yo como persona, ¿qué me toca hacer? ¿Con qué empiezo? Oye, pues yo no construyo casas, yo no vendo productos para la agricultura. ¿Con qué empiezo? Bueno, pues hay que empezar con no tirar basura. A mis hijos trato de transmitirles constantemente aquel dulcecito, aquel chicle que abren y que a veces tenían la costumbre de bajar la ventana del carro y aventarlo a la calle. ¡Ey! Aquí déjalo, papi. Ahorita que lleguemos a la casa, agarramos la basura y lo echamos al bote. ¿Pero por qué? Ah, mira, cuando llueve, ¿ves el río cómo se pone lleno de basura y que se tapan y las calles que no se va el agua? Sí. Ah, bueno, pues ese pedacito de basura que tú quieres tirar aporta a que después nuestros drenajes estén colapsados. Entonces, los niños con ejemplos muy básicos, ellos entienden. Mi niña tiene 8 años, el niño tiene 6, y les reconozco que hoy por hoy, aquel chicle que de repente a uno se le olvida y lo quieres tirar por la ventana, ¡hey papi! Aquí déjalo. Entonces, a eso voy. Hay que hacer la tarea uno mismo. ¿Con qué podemos empezar? Hay que cuidar nuestras calles, hay que hacernos responsables y apropiarnos de lo que nos toca en lo individual, por lo menos. Y después, les aseguro que en lo general va a haber mucha conciencia, ¿no? Ya lo dice la Biblia, cada quien con su granito de arena, con su granito de mostaza, puede aportar, ¿no? a mitigar este cambio climático tan acelerado por el cambio de la tecnológico, crecimiento de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no?
Hoy por hoy todo se volvió dinero, todo se volvió economía, todo se volvió materialismo, estamos entrando en la era del consumismo. Entonces yo creo que hay que, repito, empezar por hacer la tarea nosotros mismos. Gracias. Gracias, Daniel. Ángela, una última reflexión. Lo que mencionas de hacer nosotros mismos es muy importante porque muchas veces nosotros siempre queremos culpar al gobierno o a las instituciones, pero realmente si como sociedad no cambiamos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Creo que algo muy importante también es que en este tipo de eventos pues sí está muy bonito el evento, muy bonita la foto, pero ¿qué más? O sea, de aquí, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿realmente lo que dijimos nosotros va a tener un peso en lo que ustedes vayan a hacer después? Y bueno, también les invito, además de leer como la declaratoria regional que hicimos en Colombia, es que durante el mes de mayo se llevó la primera cumbre climática juvenil y también se hizo un posicionamiento estatal con todas las especificaciones justamente aquí en el Estado, como problemas y ejes que solo se ven aquí en el Estado. Entonces, a ustedes que están en ese sector, a ustedes también que están en ese sector, les invito a que lo lean. Lo pueden encontrar, creo que hay una página que se llama, creo que está la de Citizens Climate Lobby, y si no hay una página en Instagram que se llama CCJ Sinaloa, y ahí pueden ustedes encontrar el posicionamiento con todo lo que nos preocupa a los jóvenes aquí en el estado de Culiacán. Y el posicionamiento nacional todavía no sale, pero cuando salga les invito a que lo lean porque también estuvimos ahí presentes Filiberto y yo. Y pues el regional, ese sí ya está, ya lo pueden leer y ya, eso sería todo. Muchas gracias, Ángela. Indudablemente yo creo que la segunda parte de este conversatorio ha cumplido con su propósito y era finalmente mover conciencias, invitar a la reflexión a todos nosotros en cada uno de los sectores a los que ustedes se dedican, y creo que es un buen inicio. Escuchamos información sumamente interesante, sumamente valiosa, pero lo más valioso, repito, es que nos invitaron a la reflexión. Muchas gracias. Estamos a tiempo todavía, tenemos tiempo para una pregunta del público asistente. Si hubiera alguna pregunta, por favor digan su nombre, en qué empresa laboran o dependencia, y para quién va dirigida la pregunta de los tres panelistas. Bueno, sí, buenas tardes, no sé si están tardes o días. Mi nombre es Salomé Tolosa, no trabajo para ninguna empresa, pero sí me gusta mucho participar en los temas, sobre todo los felicito. Sí me gustaría, bueno, hay una película que ya la vi hace mucho tiempo, se llama El día después de mañana, las invito a verla, es una gran apertura. Además, hay una leyenda de los indios norteamericanos que dicen que el cambio climático no existe, que esto es cíclico, que haga lo que haga el hombre, esto de todas maneras se iba a presentar, pero creo que nosotros lo hemos estado acelerando. Ahora, mi pregunta es si alguno de ustedes tiene alguna medida de cómo hemos avanzado nosotros como país con respecto a la agenda, a la Agenda 2030. Excelente pregunta. Le mentiría si le doy estadísticas como tal, porque no es muy general el tema del cambio climático. Son muchas industrias las que están involucradas, ciudades, pues la industria automovilística, por ejemplo, la industria del acero, cementera, del petróleo, etcétera, etcétera. Lo que sí es muy visible y muy palpable es que cada vez está siendo más común este tipo de eventos. Este es un puntero hacia la reflexión de lo que queremos lograr. Ya existe una Agenda 2030, la cual en resumen dice que para el 2030 cómo debemos de estar en temas de mitigación hacia el cambio climático, ¿no? Qué requerimientos la industria automotriz, qué requerimientos la industria de la construcción, etcétera, ¿no? Yo quisiera contestar también. Adelante, Juan. Me gustó el ejemplo, la película que menciona, yo la vi cuando estaba chavito todavía. El día después del mañana, el fin se acerca, todo el mundo dice, ¿no? Yo creo que y mi respuesta va enfocada a dar un poco de esperanza.
un poco de esperanza, porque en lo individual el fin se va a acercar para todos y todos lo sabemos, ¿no? Es una realidad de vida. Pero como grupo, como humanidad, hay muchos indicativos que señalan que no nos vamos a desaparecer así de fácil, o al menos vamos a luchar. Lo que pasa es que tenemos que cambiar de prioridades. Hoy en día un portaaviones norteamericano puede estar en el mar con 3.500 personas en completa autonomía 35 años. Si trasladáramos ese tipo de tecnología a la intención ecológica y social, creo que tendríamos un porvenir ilimitado. Entonces, cuando las asociaciones, los gobiernos mundiales se den cuenta de que hay un riesgo, que es más el riesgo ecológico, el cambio climático, que si bien puede ser que no exista, nos tendríamos que proteger de él, ya sea que nosotros seamos la causal o no. Cuando se den cuenta de esto los gobiernos, va a haber forma de responder. Entonces, en lo individual, ocupémonos por la conciencia del mañana, por el porvenir, en lo individual, y en lo grupal creo que la humanidad tiene un porvenir, y entonces el día después de mañana sería ya preocupándonos y arreglando con las tecnologías que hay disponibles. Sí, Ángela, adelante. Nada más para mencionar, en la página de la ONU hay informes específicamente de México sobre la Agenda 2030 y también debe haber quizá en la página de la CEPAL algo sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por su participación. Ha sido... Moderador, perdón. Una pregunta más. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. En Sinaloa sí hay juventudes que quieren participar. Eso lo hemos visto a través de los últimos 7 años que hemos trabajado como una asociación y como un colectivo independiente a favor del medio ambiente. Y mucho más este último año que hemos trabajado en una línea, trabajando en la Cumbre Climática Estatal, donde se reunieron jóvenes de todo Sinaloa, no solo de Culiacán. 10 fuimos seleccionados para ir a participar a la Cumbre Climática Nacional. Hemos demostrado también a través de acciones y no solo de palabras que estamos trabajando en un mejor Sinaloa. A través de brigadas de limpieza en playas, arborizaciones, talleres de educación ambiental, nos hemos preocupado en trabajar. La problemática que hemos encontrado es la falta de apoyo y recursos para llegar a ese tipo de ejercicios. Entonces, mi pregunta es dirigida hacia usted, licenciado Rigoberto. ¿Qué estrategias de comunicación, de marketing y de atracción hacia las juventudes están realizando desde la Secretaría para todos esos jóvenes que están ahí afuera en Sinaloa, estén aquí en este tipo de espacios? Y también para las empresas. Uno se enamora mucho con las causas, empieza a querer estudiar biología marina, ecología, diseño urbano, ingeniería ambiental, pero ¿qué pasa después? Salimos en un mundo donde los trabajos verdes son nulos, queriéndote pagar lo mínimo, pidiéndote experiencia elevadísima y terminas haciéndote TikToker mejor, ¿va? Entonces, ¿cómo trabajamos para que estas empresas nos den ese tipo de espacios, nos den trabajos verdes, nos den oportunidades que estamos buscando? Porque al final de cuentas, este tipo de espacios busca generar más empleos, más participación y más experiencia para nosotros. No tiene caso que nos enamoremos tanto con una causa para terminar estudiando y queriendo hacer un cambio cuando pues terminamos de forma propia. En lo personal sí me ha tocado trabajar ya bastantes años y todo el recurso que ha salido para viajar a Mazatlán, a Guasave, a Ome, a Ciudad de México y a todos los espacios han sido fuera. Realmente queremos un Sinaloa que dé las oportunidades a los jóvenes. Y sí, yo también digo que es triste que en otros estados se nos den las oportunidades de ayudar al medio ambiente y en otros países. Me gustaría, y de verdad lo digo con todo el corazón y con todo el respeto, que en Sinaloa existan esos espacios, que sí se nos valore el trabajo que hemos realizado con mucha pasión. Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta. Yo creo que
es perfecta para comentar lo siguiente. El principal recurso y la principal apuesta que tenemos como gobierno, como secretaría, como directivos, como servidores públicos, es precisamente apostarle a la juventud para que participe en esos espacios. La prueba de ello es que Ángela Castañeda está el día de hoy en este foro y es una forma de invitarlos a participar, es una forma de motivarlos. Debo comentarles también que existe el Instituto de la Juventud en nuestra Secretaría, que es precisamente la que trabaja de la mano a mano con toda la juventud sinaloense para poder que tengan voz y voto ante todas esas iniciativas que la juventud está proponiendo. Yo creo que tenemos la estructura ideal para poder respaldarlos, tenemos la voluntad también para hacerlo, tenemos excelentes muestras de jóvenes que hoy por hoy están empujando, tenemos un excelente conocimiento para poder llevar a cabo todas esas prácticas, y la principal apuesta que tenemos por delante es que la juventud, como le dijimos al inicio de este conversatorio, participe de manera más activa, y para eso es una tarea que por supuesto nos llevamos muy bien escrita para poder fortalecer lo que ya hemos venido haciendo como institución y lo que tenemos que seguir haciendo para afrontar esos retos y poder estar a la altura de las circunstancias que quedaron muy claras y muy definidas en este foro en la voz de aquí de la señorita Ángela Castañeda, y que muy bien la acabo de mencionar. Una última pregunta va por este lado. Gracias. Buenas tardes, saludos a la mesa de la conversación. Felicitarlos por los datos y experiencias que han expuesto, son muy importantes. La perspectiva global y local es importante tener en cuenta ese mapa de opiniones y de datos. Me llama la atención eso de la Agenda 2030 que comenta la señorita. Yo también vi el día después de la mañana y forma parte de mi formación. Ahorita voy a esa parte. Primero, felicitarlo, Daniel, Juan Carlos, Ángela, por su involucramiento con los temas. La pregunta va para Ángela, sobre esa motivación que te lleva a trabajar por el medio ambiente. Yo te platico de manera breve la mía. Yo tenía como evento canónico el huracán Manuel 2013. Yo participé un poco ahí con el voluntariado y eso me llevó a cambiar de ingeniería química a ingeniería ambiental. Eso fue hace 10 años y es una lucha que pues, se sigue combatiendo. Estaba pensando también del día después de mañana, yo la vi en el cine y estaba plebe, entonces se generó un miedo de que el mundo se fuera a acabar. Entonces, pues en la medida de lo posible estoy participando en eso. Entonces quiero preguntarte, Ángela, ¿cuál ha sido como que tu evento canónico que te ha hecho girar tu atención y tu involucramiento al medio ambiente? Gracias. Pues yo creo que mi evento canónico, yo creo que simplemente fue el nacer, porque yo no tengo como un evento climático o ambiental que me haya marcado como tal. Yo crecí en una familia que es muy defensora de derechos humanos. Por eso creo yo que siempre he tenido como esta línea de trabajo, ¿no? Y bueno, actualmente yo no estudio como algo relacionado, soy biomédica, estoy estudiando biomedicina, pero pues también tiene como sus afecciones, ¿no? Pero sí me motiva mucho como el hecho de que, bueno, aquí por ejemplo en Culiacán, que sentimos mucho calor, ¿no? Y creo que eso a todos, como que desde que estamos chiquitos, como que lo tenemos muy normalizado para nosotros. Pero yo fui a Chicago durante el verano y la gente tenía mucho calor y yo tenía frío. Entonces es como ver todas estas diferencias, es bien impresionante. Y pues ya ahora que sí estoy como más dentro de estos temas, cualquier cosa que esté relacionada como cambio climático y medio ambiente es mi evento canónico. La Ley General de Cambio Climático, la LGPA también, son como ahí. Y pues muchísimo el acuerdo de Escazú, que esté ratificado y que no esté como armonizado, implementado. Y yo creo que esas son como cosas que sí las son como muy marcadas ahorita. Muchas gracias, Ángela. Una aclaración adicional, perdón. Muchas gracias, secretaria, por el recordatorio. En relación a tu pregunta, también quisiera mencionarte que dentro de la Secretaría tenemos un esquema de educación ambiental que precisamente abona lo que estás comentando. Es un esquema en el que hacemos partícipes a los prestadores de servicios sociales universitarios para que, haciendo con los prestadores, de común acuerdo con la institución educativa y las áreas expertas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, así como la Secretaría de Educación Pública, llevemos a cabo de forma conjunta y seamos todos
todos hablando como prestadores, como servidores públicos, como sociedad en general, replicadores de todos los temas que tienen que ver con el fortalecimiento y la conservación de nuestro medio ambiente. Yo creo que esa estrategia pudiera dar frutos en el corto plazo, porque cada replicador, cada prestador de servicio social que está recibiendo información de primera mano de los expertos en cada una de las temáticas que tenemos en la Secretaría, lo está haciendo del conocimiento de su entorno más cercano y, por supuesto, de la infancia que tenemos en nuestras instituciones educativas. Ahorita dirigida ¿a dónde? Donde tenemos mayor esperanza en el futuro para que los hábitos que nosotros como adultos tenemos, que no son los mejores, podamos fortalecerlos en la infancia. Esa estrategia yo creo que abona muy bien y responde de manera muy concreta el qué estamos haciendo nosotros como servidores públicos y como gobierno ante una iniciativa como la que tú tienes. De esa manera pensamos incidir no nada más en cambio climático, pensamos incidir en la conservación del recurso hídrico, en la protección de las naturalezas protegidas, en fin, en la conservación de nuestros ecosistemas. Creo que sembrando la semilla en la niñez, en la infancia, podemos realmente vislumbrar un futuro mejor. Yo creo que estamos muy a tiempo. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación, les agradecemos, y gracias a ustedes, por supuesto, por su paciencia. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas e invitamos a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, así como a la Secretaria Graciela Domínguez, a que nos acompañen a esta presidium para entregar los reconocimientos a nuestros panelistas del conversatorio Cambio Climático, Empresas y Sociedad. Así es, no se preocupe que nuestros panelistas no se van a ir y aquí ahorita podemos seguir conversando, no se preocupen. Queremos agradecer. Realmente este panel fue preparación, fue dedicarse y sobre todo pues el gran conocimiento que tienen. Ángela Castañeda Becerra, muchas gracias por participar. El ingeniero Juan Carlos Frías de la misma manera, así como el ingeniero Daniel Félix Terán y el nuestro moderador, el licenciado Rigoberto Arriaga, agradecidos totalmente con su participación. Muchas gracias a todos los que están aquí. Si gustan, podemos seguir conversando. Vamos a hacer un pequeño break. A las 4 de la tarde es nuestra siguiente conferencia, a la cual los invitamos para que nos acompañen. Muchas gracias.